que lo que más preocupa en este momento es el mundo que le vamos a heredar a las siguientes generaciones, con recursos naturales limitados, con sobreexplotaciones, con consumismo y por el otro lado una escasez brutal que lastima, que hiere al mundo. El problema más grande que enfrenta la humanidad hoy es la desconfianza. Pobre de aquel pueblo que promueva la desconfianza, como en México se nos pretende dividir. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Fíjense que en días pasados hemos venido hablando aquí, en este programa, que todos los indicadores nos llevan a pensar que el mundo está por enfrentar una crisis. ¿No sería la primera crisis que enfrenta la humanidad? Por supuesto que no. El siglo pasado fue un siglo de muchos retos. En el siglo XX se vivieron 2 guerras mundiales. En el siglo XX hubo una serie de confrontaciones tremendas que trajeron como resultado las manifestaciones de la polarización de un mundo occidental con un mundo oriental y que devinieron en lo que después fue, a principios del siglo XXI, el franco ataque al corazón de la vida política, económica y social del mundo occidental, con los ataques a las Torres Gemelas, al Pentágono, etc. Esa historia la conocemos. Después viene una primera crisis, digamos, en el siglo XXI a nivel global, con la crisis del 2008 y 2009. Hubo, sí, un proceso en el que la falta de pago, el impago de algunos instrumentos hipotecarios, los subprime, trajeron como resultado un proceso que quebró a las bolsas y que quebró a las principales empresas públicas en el mundo. Y de esto, por supuesto, como siempre, vino una tortuosa, penuriosa, pero finalmente eficaz recuperación. El mundo se recuperó. Pero fíjense que tan poco tiempo después, 13 años, viene un segundo problema con una crisis generalizada en el planeta, en el que hay un agudo proceso de falta de respeto a los derechos humanos. Se genera de una manera creciente y alarmante una masa migratoria que en el planeta busca nuevos horizontes impulsados por la pobreza, por el hambre, por la falta de oportunidades. La migración no es un fenómeno natural. Si este fenómeno natural no se ve forzado por situaciones que resultan insoportables, para que entonces se obligue a las personas a transitar hacia otros lugares. La parálisis global mantuvo paralizado todo, pero en el momento en que se empieza a sentir que ya no es tan necesario el uso de cubrebocas, por lo que tú quieras, porque viene una reacción en conjunto o porque hay un relativo esfuerzo para la vacunación, por lo que tú quieras, por lo que te harta, la gente entonces se empieza a mover. Y estamos empezando a ver cómo se mueve gente de América Central hacia el norte, pero también de México hacia el norte, pero también del sur hacia el norte, de Brasil, de Chile, de Argentina, de Paraguay, de Uruguay, de Perú, de Ecuador, de Costa Rica, y que están empezando a buscar otros horizontes porque están forzados por el hambre. Y esa hambre trae como resultado el que los mexicanos, por ejemplo, tengamos que ver en un problema muy agudo, porque nosotros somos la antesala de los Estados Unidos. Y al ser la antesala de los Estados Unidos, se podría generar en nuestro país una crisis humanitaria de grandes proporciones. A lo mejor estamos viendo el principio de una agudización de un problema humanitario tremendo. Pero aparte de la parálisis global de la que pretendidamente estamos saliendo, hay una tecnificación que, entre otras cosas, sustituye en gran medida al trabajo humano. Y esto le quita posibilidades a la juventud o a las personas que están en pleno en lo que sería su capacidad de ser parte de la población económicamente activa del mundo.
Y con esta parálisis hay no solamente todos los problemas que se vieron en la última crisis del 8, sino algunos problemas de carácter planetario, como en el 2008 no se hablaba del cambio climático, en el 2008 no se hablaba del cambio energético. Y hoy estamos viendo cómo muchos lugares en el mundo están empezando a ser evacuados por el enorme trancazo que les da todos los años una naturaleza que cada vez es más intolerante ante la resistencia que el hombre le pueda poner a su furia. Ahí tienen a pueblos fantasma en Luisiana, en Mississippi, lugares fuertemente azotados. Y ya ni qué hablar de monzones que han logrado hasta evacuaciones en Filipinas, en la Micronesia, en China, en Australia. Por un lado inundaciones, por otro lado sequías. Y aparte, un cambio energético en el que estamos empezando a ver el principio del fin de la industria del petróleo y cómo se movía el mundo hasta antes de que viniera este cambio tecnológico que forzara por el cambio climático a los seres humanos a buscar recursos energéticos en el viento o en el sol o en el hidrógeno o en el oxígeno, hasta en la antimateria, en lo que sea. Pero tenemos que movernos hacia un mundo moderno, diferente. Antes las casas se construían con albañiles, con trabajadores. Hoy se hacen con impresoras 3D. Y edificios que en otro tiempo tardaban 4 o 5 años en construirse, hoy se hacen en 15 días o en 5. Y cada vez hay menos la presencia humana y cada vez hay más la presencia tecnológica, y esto obliga a muchas personas a tratar de encontrar algo que hacer, ya sea de manera legal, ya sea de manera ilegal, ya sea de manera formal o ya sea por debajo del agua. Pero algo se tiene que hacer. Hoy todo esto se denunció en la apertura de la 76 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Ya no es un asunto que les cuente yo como un comentarista que trata de interpretar lo que pasa en el mundo, porque es lo que intentamos hacer. No solamente intentamos dar noticias, sino que tratamos de dar un contexto a la información y decir que lo que más preocupa en este momento es el mundo que le vamos a heredar a las siguientes generaciones. Son las oportunidades que a lo mejor no van a tener jóvenes que hoy se están preparando para llegar a que no haya oportunidades como conclusión. Cuando se enfila el mundo a tener una población hacia mitad del siglo XXI de más de 10,000 millones de seres humanos, algo así como entre 2.500 y 3.000 millones de seres humanos, más de los que somos el día de hoy, con recursos naturales limitados, con sobreexplotaciones, con consumismo y, por el otro lado, una escasez brutal que lastima, que hiere al mundo. En un marco de luchas hegemónicas entre pueblos que tienen formas diferentes de proponer una forma de lo que hoy parece está desapareciendo: el ánimo por convivir. Decía Guterres, el problema más grande que enfrenta la humanidad hoy es la desconfianza. Los seres humanos no nos tenemos confianza, y pobre de aquel pueblo que promueva la desconfianza. Pobre de aquel pueblo que promueva la confrontación entre diferentes clases. Pobre de aquel pueblo en donde no se esté constantemente abusando de la idea de ser una sociedad solidaria y no dividida, como en México se nos pretende dividir, porque entonces los problemas serán mayores. Después de crisis de estas tremendas y de sufrimientos brutales en donde aparentemente la humanidad no acaba entendiendo en tiempos ajenos lo que puede pasar en tiempos presentes, hay que decir que tenemos que capitalizar los grandes holocaustos del mundo, porque de ahí se debieron de haber aprendido lecciones que hoy desafortunadamente ignoramos, y estamos otra vez repitiendo historias en donde la confrontación parece que toma un primer plano
en los problemas humanos. Sí tenemos una crisis humanitaria. Y lo dice Antonio Guterres de una manera clara. El mundo se enfila hacia un abismo y vamos caminando en esa dirección. Pensémoslo y veamos que lo mejor que podemos hacer ante los demás es tener una actitud de buena voluntad. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.